Buenas noches, señoras y señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Qué gusto Buenas tenerles noches, licenciado. en clases. Bienvenidos. Buenas noches, un gusto tenerles en clases. Buenas noches, licenciado. Alexandra, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bueno, señores y señores, a partir de esta clase, bueno, ante todo, les doy la más cordial bienvenida y qué gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación que estamos interactuando tarde a tarde durante estas semanas. Durante todo este tiempo de actividades hemos venido trabajando. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Como ustedes habrán podido ya observar en la plataforma de actividades, ya se encuentran desplegadas todas las actividades correspondientes a esta octava unidad. Y estamos a partir de esta clase iniciando lo que es la unidad número 8. Entonces vamos a ver todos los contenidos que nosotros tenemos. Especialmente vamos a trabajar con los contenidos correspondientes a esta primera semana. Bienvenidos al desarrollo de todas estas actividades. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de esta actividad presentándoles el documento de tarea. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 8, gramática. Vamos un poco de gramática dentro del inglés. En esta semana iniciamos con la unidad, perdón, con el tema número 1, que vamos a ver los adjetivos calificativos en inglés, cuáles son las características, vamos a ir viendo. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente tarea. Recordemos que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ya saben lo remarcado de amarillo. Desarrollo las siguientes actividades y se contesta las siguientes preguntas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la primera pregunta. Vamos a desarrollar. Y dice, ¿qué indican los adjetivos cualitativos, calificativos? Escriba 3 ejemplos. Tienen, obviamente, la conceptualización, tienen ustedes que buscar, obviamente lo van a hacer en español, pero los ejemplos, los 3 ejemplos que se pide ahí, esos sí van a ser español-inglés. La siguiente dice, ¿qué indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad? Igual escriba 3 ejemplos, igual lo tienen que hacer esos ejemplos, tanto en español como en inglés. La siguiente dice, traduzca los siguientes adjetivos. Aquí tenemos, obviamente, tienen que traducirlos al español en este caso. Tenemos a small quantity of, a large quantity of, tenemos another, tenemos not, tenemos few, tenemos fewer y tenemos many. Esos son los que tienen que traducir al español. Recuerden que todas esas actividades tienen que ser desarrolladas a mano, escritas, claras y ordenadas. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental, que tienen que hacer completando los datos que se les solicita en el recuadro. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos calificativos de la semana número 1, correspondientes al 11 de septiembre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 11 de septiembre, la fecha límite de entregas es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de octubre del 2023. Esos son los tiempos en los cuales obviamente se desarrolla, tienen el lapso, tienen el espacio para desarrollar esta tarea. Esas son las actividades que tienen programadas ya para esta primera semana, lo que tienen que desarrollar en esta primera semana. A continuación, vamos ya a empezar a explicar con el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar presentándoles el documento. En pantalla ustedes pueden observar el documento correspondientes a los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, prácticamente como su nombre lo indica, ¿qué es lo que harán? Los adjetivos calificativos dan una calificación, dan una determinación, es más o menos como que le describieran de una forma exterior, de una forma física al sustantivo.
teniendo en cuenta que ese sustantivo puede ser común, puede ser un sustantivo compuesto, puede ser un sustantivo propio, y una serie de cosas más dentro de las estructuras. Pero ¿qué es lo que hacen los adjetivos así? Describen, califican al sustantivo. En ese sentido, dice, los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Por ejemplo, habíamos visto ya esta actividad. Tenemos, por ejemplo, the tall men. En este caso, ya tenemos aquí, tenemos un artículo. Tenemos, en este caso, a continuación, tenemos el adjetivo calificativo, que en este caso es tall, en este caso es alto. Y tenemos el sustantivo al cual está describiendo, en este caso que es men, que es hombre. Dice el hombre alto. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenemos la siguiente, a happy girl. En este caso, happy es el adjetivo calificativo está diciendo, describiendo las características en las cuales se encuentra la persona, en este caso, la chica, la mujer. Entonces tenemos happy girl. O en este caso tenemos con un adjetivo indeterminado. En este caso con a happy girl, una chica alegre, dice. A dark street, dark como tal es el adjetivo calificativo, street es el sustantivo. En este caso estamos hablando de una calle. Dice, ¿cuál es la característica de esa calle? Dice una calle oscura. Si nosotros recordamos cuando hablamos de los colores, había dos determinaciones cuando hablamos de los colores, ¿no es cierto? Dark y light. Light significaba claro, mientras que dark significaba oscuro. Entonces, en este caso dice a dark street, una calle oscura. A Spanish woman, Spanish como tal, Spanish es una determinación, en este caso es el adjetivo. Woman es el sustantivo a cual infiere. Entonces, a Spanish woman dice una mujer española. La siguiente tenemos a red ball. Red es el adjetivo calificativo. En este caso le está dando una cualidad a un objeto como es la pelota. Le está diciendo que la pelota es de color roja, ¿no es cierto? Entonces ahí está la determinación. A red ball, la pelota roja. A cold winter, un invierno frío. Cold, tenemos aquí, como tal, es el adjetivo. Y winter es el sustantivo al cual determina la acción. Tenemos ahí. Y tenemos la última de glass table. Está diciendo la mesa de vidrio. Entonces aquí glass, por lo tanto, es el adjetivo. Mientras que, ¿qué es lo que está haciendo el adjetivo? Está describiendo de qué material, en este caso, es la mesa. Mesa se traduce como table. Mesa es el sustantivo. Entonces aquí tenemos the tall man, a happy girl, a dark street, a Spanish woman, the red ball, a cold winter y the glass table. Los adjetivos calificativos son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos. ¿Cuándo son comparativos? Cuando hacemos una comparación entre dos objetos, facilita identificar qué es la conceptualización. Mientras cuando hablamos de superlativos, le damos una cualidad diferente. Por ejemplo, yo le digo bueno, pero yo le puedo decir también buenísimo. Entonces ahí tenemos superlativo. Entonces, las características del superlativo le da una calificación superior. Entonces, en construcciones comparativas, por ejemplo, podemos utilizar more, than, as, adjective, has, o en superlativos de most, nada más. Los adjetivos clasificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que vamos a ver en resumen una pequeña lista en cuanto a los más comunes utilizados dentro del idioma inglés. En cuanto a los adjetivos cuantitativos o de cantidad, facilito indicarlos, indican cantidad. Mucho, poco, bastante, y todos ellos indican cantidad. Por ejemplo, dice, me serviste mucha sopa. Ahí, por ejemplo, podemos utilizar, ya vamos a ver cuál en esta pequeña descripción en cuanto a los adjetivos cuantitativos. Los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos clasifican al sustantivo de forma no precisa. Aquí vamos a ver una pequeña lista de los adjetivos más utilizados dentro dentro del idioma inglés. Y vamos a ver los adjetivos cuantitativos en inglés y iniciamos de los no contables, de los que no podemos contar. Por ejemplo, tenemos one half of the, la mitad de él, la mitad de la,
Obviamente que está describiendo, estamos dando una cantidad, pero en sí no podemos precisar, no podemos contar. A great deal of, mucho, a little, un poco, a lot of, mucho, enough, suficiente, less, menos, little, poco, more, más, no. Recuerden que este es un adverbio de negación. Nada de, not of, nada de, not much, no mucho, pretty of, mucho, some, algo de, y the rest of, el resto de. Aquí tenemos una pequeña lista en cuanto a los adjetivos de cantidad. Vamos a ver los adjetivos cuantitativos en inglés, los que son contables. Recordemos que estos de aquí, nosotros no lo podemos contar en sí, no podemos precisar, de hecho son divagantes, por lo tanto no se pueden contar. A continuación vamos a ver los que sí podemos contar. Se forman, prácticamente estos contienen o se forman con con la who question. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos who many. De esa manera se forma una pregunta. ¿Cuántos? ¿Cuántas? Y por lo tanto lo determina como contable. Dentro de ellos podemos decir los números, por ejemplo, cuando son cuantitativos, indicamos cantidad 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 half of, o 1 half a de, un medio de un medio de él, lo traduce esta parte de aquí, 1 half. Recordemos que cuando habíamos visto las horas en inglés, este half, y habíamos dicho que indica medias horas, ¿no es cierto? En cambio, igual acá, half significa medio o la mitad de algo, del objeto que vayan a poner como complemento dentro de la oración. 1 half, un medio, una parte, una mitad, dice 1 half of the a o 1 half of the, cualquiera de los dos. Tenemos aquí el siguiente, a couple of, un par de zapatos, por ejemplo. A couple of shoes, un par de zapatos. En la siguiente, a few, algunos, algunas, este no tiene género, sirven para las dos formas. Entonces, a few significa algunos. Algunos estudiantes cumplen la tarea. Entonces, ahí puedo utilizar a lot of, perdón, a few, algunos o algunas. En cambio, a lot of significa muchos, muchas. A small quantity of, una pequeña cantidad de. A small quantity of, una pequeña cantidad de. A large quantity of, una larga cantidad de. Es lo contrario de la determinación de arriba. Another, mucho hemos utilizado este another, significa otro. Enough significa suficientes. Few significa pocos. Fewer significa menos. Many, muchos o muchas, sirve para ambos géneros. More, more significa más. Most of the, la mayoría de los y la mayoría de las, cualquiera dependiendo, bueno, quiero decir que prácticamente se utiliza para ambos géneros. Se puede estar hablando de una mujer, se puede estar hablando de un hombre, ahí nosotros lo utilizamos con most of the, mientras none of the significa ninguno de los o ninguno a las, cualquiera de las dos determinaciones dependiendo de la oración que vayamos a construir. La siguiente, lots of, significa muchos o muchas. Plenty of, muchos, igual muchas. Several, varios o varias. Some, algunos, algunas. The majority of the, la mayoría de los y la mayoría de las, igual sirve para ambos géneros. The rest of the, el resto de los, el resto de las. El resto de las personas se quedaron, por ejemplo. Entonces ahí utilizamos the rest of the. Eso en cuanto a de las determinaciones. En cuanto a la utilización de los adjetivos de cantidad o adjetivos cuantitativos, pero que se pueden contar, que nosotros podemos desarrollar una cuantificación. En cuanto a los adjetivos calificativos en inglés, son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. Vamos a ver qué es lo que determina. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Para la clase de hoy vamos a estudiar un poco más sobre las palabras que determinan en cuanto a los adjetivos calificativos. También a estos adjetivos calificativos se les conoce como
adjectives, y cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente las personas o cosas de alrededor. Cuando hablamos de adjetivos calificativos, prácticamente yo puedo decir un niño pequeño, un niño inquieto, una niña bonita, qué sé yo, lo estoy describiendo. No solamente para el caso de las personas, sino también para objetos, para todo lo que nos determine. Por ejemplo, vemos por ahí un auto bastante llamativo, decimos, ¿qué es lo que decimos? Un auto bonito, un auto hermoso. Entonces, de ahí estamos utilizando un adjetivo calificativo. Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de las situaciones en que usemos estas palabras son, por ejemplo, el tamaño, el color, el aspecto, los atributos y otras cualidades que tenga un objeto, una persona o de quien se esté hablando en la oración. En relación a gramática y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés, vamos a ver los siguientes. Generalmente la regla gramatical más simple es la que explicamos a continuación, la que se va a ver. ¿Cómo están constituidos los adjetivos o cómo se estructuran los adjetivos calificativos dentro del inglés? Nosotros tenemos aquí la fórmula, cómo se estructura una oración con los adjetivos calificativos. Para ello, en primer lugar, tiene un verbo. Luego tenemos un adjetivo calificativo. Luego se suma dentro de la oración un sustantivo. Luego tenemos un sujeto o un complemento. Y con eso terminamos. Cualquiera de los dos pueden ir. Puede ser puede ser un sujeto perdón, un sustantivo o un sujeto o complemento. Cualquiera de los dos pueden ir. Entonces aquí prácticamente tiene tres estructuras nuestra oración. Debe tener el verbo, debe tener un adjetivo calificativo y debe tener un sustantivo. De esta manera se estructuran las oraciones que tienen en su interior o que integran en su estructura un adjetivo calificativo. Vamos a ver a continuación varios ejemplos rápidos, ya que más adelante vamos a encontrar una lista más completa en relación a los adjetivos calificativos que vamos a ver. Construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más clara, más práctica, cómo se van estructurando. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración. She is a lovely girl. ¿De quién estamos hablando primero cuando yo digo she is? She is. Habíamos visto los pronombres personales anteriormente. ¿A quién designa? ¿A un hombre o una mujer cuando hablo de she is? Una mujer. Perfecto. She es para una mujer. She is a lovely girl. De hecho, aquí tenemos dos determinaciones femeninas. Primero con el pronombre personal que determina she a la mujer. Y tenemos la determinación girl que obviamente determina mujer en general. Dice, she is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. Ahora, ¿cuál será el adjetivo calificativo aquí? ¿Será acaso she? ¿Será is? ¿Será a? ¿Será lovely? ¿O será girl? ¿Cuál será el adjetivo calificativo? ¿Quién me ayuda a identificarlo? El adjetivo sería lovely. Perfecto, lovely, porque lovely se traduce al español como encantadora. Entonces ya le estamos dando una descripción de cómo es la mujer. Entonces, lovely, por lo tanto, sería el adjetivo calificativo. She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. Vamos al siguiente. Aquí vamos a hablar, en la primera hablamos de un sujeto dentro de la oración, de un sustantivo común, pero obviamente destinado a las personas. Ahora vamos a hablar de un objeto en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos that is a fast car. That is a fast car. Este that se determina como es. Dice, es un carro rápido. ¿Cuál será el adjetivo en esta oración? ¿Será acaso that is a fast o car? ¿Cuál será el adjetivo? Fast. Fast, porque significa rápido. Y este tema, por lo general, incluso existen por ahí, existe en una película de carros, existe de vehículos, bastante conocida, existe esta determinación de fast, fast and furious, rápidos y furiosos, ¿no es cierto? Entonces dice, that is a fast car. El carro es es un carro rápido, dice la determinación. Tenemos la siguiente, this is a fancy dress.
This is a fancy dress. Dice, este es un vestido lujoso. Dress, vestido. Entonces, ¿cuál será el adjetivo aquí? Fancy. Fancy, fancy, perfecto. Fancy es el adjetivo, porque le está diciendo fancy, significa o se traduce al español como lujoso. ¿De quién está hablando? Dress. Nosotros ya habíamos visto este dress en the clothes, en las prendas de vestir. Este dress se traduce al español como vestido. This is a fancy dress. Este es un vestido lujoso. Vamos a ver a continuación una lista de adjetivos calificativos en inglés y una vez que hemos visto una serie de estas 3 oracioncitas en las cuales nosotros podemos identificar el adjetivo calificativo. Otra de las características fundamentales, de acuerdo a la regla gramatical que hemos visto aquí, primero tenemos un verbo, luego tenemos el adjetivo calificativo y por último tenemos el sustantivo, sujeto o complemento, cualquiera de ellos pueden ir esta. Ahora, para que ustedes puedan ver dónde se ubica exactamente un adjetivo calificativo, siempre va a estar antecediendo ¿a qué? Va a estar antecediendo al sustantivo. Si nosotros vemos primero el adjetivo lovely, está antes de girl, de quien se está hablando en la oración. The fast está antes de car, de quien se está hablando en la oración, en este caso de carro. Fancy, ¿de qué es lo lujoso de quién se está hablando en la oración? Del vestido. Siempre los adjetivos van a estar primeros y posteriormente va a estar los sustantivos de quien se hablan en la oración. Esa es una de las características fundamentales. En cuanto a los adjetivos calificativos, en la siguiente oración vamos a ver tanto la parte inglesa, la parte española y también ejemplos para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, friend ya sabemos que es amigo, ¿no es cierto? Pero friendly, prácticamente habíamos visto en clases anteriores cómo se transforman en adjetivos, los sustantivos por lo general cómo se transforman en adjetivos. Aquí ya tenemos friendly. Friendly significa amigable. Por ejemplo, tenemos friendly staff in the hotel. Dice un staff amigable en el hotel, es un grupo de personas donde trabajan bastante amigable. Ahí dice friendly staff in the hotel, un staff amigable en el hotel. Con sensible es en este caso sensato. En este caso estamos hablando aquí de una mujer, igual she's es la contracción de she is. She's sensible for business. Ella es sensata en los negocios, le dice business, se traduce como negocio. She is sensible for business. Ella es sensata para los negocios. Generous es generoso. Continuamos hablando con una mujer. Obviamente yo puedo poner simplemente he y automáticamente estoy hablando de un hombre, pero en este caso digo she. She is a generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos, dice. Big, este es facilita, hasta tenemos una cola por ahí que se encuentra en el mercado. Big significa grande. Por ejemplo, he has a big cat. Él tiene un gato grande, dice. Estoy hablando de quién, de él. He has, él tiene a big cat, un gato grande. Old es viejo. That is old version. Esta es la versión vieja, dice. That's the old version. Esta es la versión vieja. Cuando vemos una chica hermosa, cuando vemos algo que es bastante bonito, utilizamos este adjetivo calificativo, beautiful. Beautiful se traduce como hermoso o hermosa. Dice, what a beautiful day. Qué hermoso día, dice. What a beautiful day. Está haciendo una exclamación. Igual que el signo de interrogación, los signos de exclamación, todos los signos que nosotros utilizamos en las oraciones, al principio y al fin en español, en inglés solo se les coloca hasta el fin. Dice, what a beautiful day. Qué hermoso día le está diciendo. Close me, que se traduce como torpe. That's a close me behavior. Ese es un comportamiento torpe, le está diciendo. Entonces, ya sabemos que close me se dice torpe. Furry es peludo. Dice, I love my furry puppy. Yo amo a mi cachorro peludo, le está diciendo. Entonces, aquí ya sabemos dónde se encuentra ubicado, en este caso, furry como adjetivo calificativo.
Young es una determinación cuando yo digo joven, y habíamos visto más adelante en los ejemplos anteriores cómo se dice en lo contrario de joven. En este caso, young es joven y dice I am a young guy. Soy un muchacho joven, dice I am. Estoy hablando de la primera persona. Como está con una contracción, directamente yo ya le menciono como I'm. Eso nosotros ya habíamos visto cómo están estructurados los pronombres personales y el verbo to be. En este caso está hablando del presente y en este caso la primera persona que dice I am, estoy hablando de yo, de mí mismo. I am a young guy, soy un muchacho joven. Vamos a ver la siguiente, tenemos aquí quick, que es también rápido. Por ejemplo, tenemos I'll take a quick shower. Cuando yo digo este I'll, es el verbo que nosotros vamos a ver ya más adelante, el verbo to be en el futuro, que es el will be. Esta es una contracción, por lo tanto dice I'll take a quick shower. Se supone que esta oración, al identificar esta primera etapa, yo ya sé que está conjugada hacia el futuro. Entonces dice, tomaré una ducha rápida. Entonces, no ve, dice tomaré, está hablando a futuro. I'll take a quick shower. Nice es agradable. It's nice to be at home. Es agradable estar en casa, dice. Y esta es una frase que nosotros podemos utilizar. It's nice to be at home. Vamos al siguiente. Tenemos el siguiente, tenemos crazy. Crazy es loco. Crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya, dice. Crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya. Tenemos cozy, que es acogedor. That's a cozy place. Ese es un hogar acogedor. Tenemos wonderful. Este wonderful es un adjetivo superlativo que le estoy diciendo que es más, algo mejor, mucho más determinante, es maravilloso. Dice, I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. Georgius es precioso. Y tenemos Alaska is Georgius, por ejemplo. Yo puedo decir Guayaquil is Georgius, pese a que está peligroso. ¿Qué estoy diciendo? En este caso, yo digo Guayaquil es precioso. En este caso dice Alaska is Georgius. Alaska es precioso. Yo puedo ir cambiando ahí simplemente con lo que yo quiero determinar. Fantastic. Fantástico. Have a fantastic week. Tengo una semana fantástica. Le estaba haciendo una exclamación igual. Dice, have a fantastic week. Tengo una semana fantástica. Amazing. Amazing es espectacular. This is amazing country. Este es un país espectacular. Colorful es colorido, bastante colorido, colorful. Has a colorful house. SF dice tiene casas coloridas. En este caso SF es San Francisco. Entonces ahí tenemos San Francis en inglés correctamente. Ancestral es ancestral. Por ejemplo, let's learn ancestral history. Aprenderemos historia ancestral. Dice let's learn. Learn es aprender. Ancestral history. Aprenderemos historia ancestral. Y por último tenemos comfortable, que es confortable. I am comfortable wearing tenis. Estoy confortable usando tenis, usando las zapatillas, lo que nosotros le conocemos en nuestro argot popular. Allá se lo dice tenis. Entonces dice, I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis. Estas son las determinaciones que nosotros hemos visto en relación a los adjetivos calificativos y cuáles son sus diferentes composiciones, la ubicación, la fórmula de oración, cómo tienen que utilizar y otras características más que se les ha ido determinando, tanto con sustantivos contables y también con incontables. De esa manera nosotros, compañeros, llegamos ya a la parte final. Tienen ustedes habilitadas las tareas correspondientes, ya saben cómo tienen que realizarlo. Y por favor estar atentos porque me imagino que hasta la próxima semana ustedes ya están rindiendo el examen correspondiente a la unidad número 7. Señoras y señores, que tengan una feliz noche y nos vemos en la siguiente hora.